audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes, lunes 3 de junio, son las 1 y 2 de la tarde. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe, estamos aquí en su programa Contigo, como siempre, en RCR. Antes de iniciar el programa hacemos la mención necesaria, aunque no suficiente, de agradecimiento y de reconocimiento a quienes permiten que RCR siga siendo siempre una ventana de libertad, de democracia, un faro de luz, a veces entre tanta oscuridad, sobre todo en términos informativos que hay en nuestro país. La dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Zarcaya, la producción de este programa, Catherine Manzano y Kenger Jaramillo, los controles, César González, puntos de comunicación, 0212-482-9750, 0212-482-9750. La idea de hoy es poder tener las líneas abiertas, que ustedes puedan estar llamando durante todo el programa, podamos compartir, discutir sus opiniones, su información, su visión. También a la mensajería de texto al 3456, en Twitter y en Periscope, las redes de la emisora, @RCR750, @RCR750, y en mi caso, @Alfredo Grafe con 2F en Twitter y con una G al final, Alfredo Grafe G, igual con 2F en Instagram. Es un gusto para nosotros estar esta tarde, poder compartir con ustedes ya el primer programa de junio. Termina ya el primer semestre del año y es parte también de las discusiones, parte de las reflexiones y de las ideas que quisiéramos compartir. Justamente este fin de semana, en las actividades que hicimos a nivel político, por lo menos aquí en Caracas, hubo actividades, caminatas, recorridos, sobre todo en mercados, en la avenida Panteón, en el mercado Ruiz Pineda. En mi caso puede estar con Jesús, que no nos acompaña hoy, en el mercado Ruiz Pineda, y también con compañeros de otros partidos, de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, entre otros. Y siempre importante, y aquí hay que aprovechar este espacio también para comentar lo necesario de la discusión permanente y el debate permanente con la ciudadanía. A veces, cuando las cosas tienen mucha inercia, mucha velocidad, mucho empuje, se hace muy fácil la política. Se hace muy sencillo hacer una asamblea, se hace muy sencillo hacer un cabildo. Recordemos, por ejemplo, la primera quincena de enero, cómo los cabildos eran multitudinarios, inclusive también allá en Caricuao, que se hizo en la UD3. Y la presencia y la participación de la gente es masiva. A veces en otros momentos, como en el que nos toca estar hoy, nos toca también estar, dar la cara, hablar, discutir y sobre todo plantear en dónde estamos hoy. La labor del liderazgo, sobre todo en entornos como el que estamos, de tanta incertidumbre, no se trata tanto de diseñar, prever, decir con total exactitud qué va a pasar mañana. Hay gente que quiere venderse así, hay gente que quiere decir que saben todo lo que se va a hacer y todo lo que va a pasar, y eso usted y yo sabemos que es mentira. En el momento en el que estamos, donde tantas cosas están cambiando, donde tantas cosas están pasando al mismo tiempo, nuestra principal responsabilidad como dirigencia es entender el momento actual, las variables en donde están hoy y cómo debemos actuar en función de ello. Ponerse a hablar sobre mañana, ponerse a hablar sobre el futuro es importante siempre, pero creo yo mucho más importante es tener claridad de dónde se está parado. Y ahí es valioso este tipo de acciones, por ejemplo, en los mercados o en las comunidades, que pone en contraste y obliga a la estrategia y la comunicación a verse cara a cara con la urgencia,
Porque es muy fácil decir, no, los tiempos a veces de la política y los tiempos de la gente son distintos. Bueno, pero si usted no los mezcla, pues nada, no se da cuenta. No. Tiene que dar la cara y explicar hacia dónde estamos yendo y cómo lo estamos haciendo. Y evidentemente hay un sentido de urgencia y un sentido de preocupación. Cuando se dice que en Venezuela no se cuentan días, sino se cuentan vidas, es una verdad a gritos. Hay personas que quisieran igualar eso en términos políticos, es decir, lamentablemente, la pérdida de una vida, ojalá pudiese decirse no más muertos y ya, y hay un cambio eminente. Y eso, a ciencia cierta, no lo es así. Nosotros nos estamos enfrentando ante un régimen asesino que desde hace mucho tiempo dejó de importarle los principios y fundamentos democráticos. En consecuencia, no le importa ni el bienestar, ni las condiciones generales de la ciudadanía, ni mucho menos la opinión pública. Por lo menos la opinión pública en términos masivos de cara a un proceso electoral. Le puede interesar en ciertas coyunturas y sobre todo para manipularnos. Sobre todo para que, entendiendo ellos que se enfrentan a un pueblo organizado, manejan la opinión para desmotivar, desmoralizar a quienes tenemos que ponernos de pie. Ahí, cuando entendemos la naturaleza de ellos, sabemos que su problema no es la gente. Su problema no es que se mueran o vivan venezolanos. Su problema no es que hayan o no hayan trasplantes de médula o de otros órganos vitales. Su problema al final es preservar el poder y atender a quienes los mantienen. Quienes los mantienen son básicamente 2 o 3 grupos. Algún grupo económico, alguna élite económica civil que han podido formar a través de la corrupción, los enchufados. Algún otro grupo de la Fuerza Armada que los sostiene también por este mismo poder económico que han ido generando de manera irregular y de manera ilegal, pero al mismo tiempo dándole poder institucional propiamente, manejan el gobierno. Y al final alguna base importante que tengan dentro del partido. Y cuando digo base no me refiero a parroquias, gente en las calles, sino sencillamente a algunos cuadros, algunos arreglos muy de alto nivel, donde hay un grupo de 20 o 30 personas que se distribuye y se pica el país entre sí. A ellos no les interesa, y eso lo tenemos claro, lo que pasa puertas afuera de sus instituciones y de sus casas. No interesa que no haya comida, interesa que ellos coman. No interesa que no haya medicina, interesa que ellos se curen. Entendiendo esa lógica, el drama y la urgencia en la que estamos es aún mayor, porque es hacer que un pueblo urgido, necesitado, carente desde alimentos hasta tratamientos antirretrovirales o cualquier medicamento de alto costo, sea capaz en la precariedad de levantarse y empujarse hacia adelante. Y ahí evidentemente tocamos otro punto, que es el punto que hablamos de que este pueblo en tal precariedad necesita quien lo apoye y necesita quien lo ayude. Por mucho tiempo se pensó que en la medida que más crisis haría más protesta. En la medida que había más pobreza, habría más movilización. En la medida que los servicios públicos colapsasen más, había más conflictividad. Y eso, hasta cierto punto, es verdad, pero luego también entra en un punto que es totalmente al revés. Sí, cuando usted tiene un sueldo y su poder de compra disminuye, pero usted todavía tiene algo en lo que puede comer, usted es capaz de protestar. Cuando usted, por ejemplo, tiene algún medio de transporte, acceso al transporte público y hay algún problema, usted es capaz de protestar. Pero es tal el deterioro de las cosas, es tal el avance de esta crisis, que hace que más crisis no necesariamente signifique mayor movilización o mayor protesta concreta frente al gobierno. Sí, hay protestas y hay conflictos por estos temas, pero la capacidad de articulación de este pueblo que estamos hablando, de este grupo de gente donde nos incluimos todos, porque este espacio, este programa no está entendido para hablar de, no, es que el venezolano, no, venezolanos somos nosotros. Si usted dice que el venezolano es flojo, digamos, no, nosotros somos flojos, empezando por ahí. Nosotros como venezolanos, entendiendo estas condiciones, tenemos un reto aún mayor, que es sobreponernos a las dimensiones de esta crisis y ser capaces de movilizarnos ante ella. Ahí, evidentemente, las reflexiones y los llamados a la colaboración o la cooperación de otros actores, venezolanos o no, dentro o no del territorio nacional. Podemos hablar perfectamente de la situación, por ejemplo, que está sucediendo en este momento sobre el gobierno ruso y su relación o su apoyo con el gobierno
con el régimen usurpador de Maduro. Es en este momento donde ya ha salido un artículo que lo vamos a estar leyendo para el segundo segmento del programa, el Wall Street Journal, que habla de la retirada de apoyos, sobre todo en términos de defensa y de estrategia, al mismo gobierno de Maduro. Por otra parte, el canciller Olmes Trujillo, que es el canciller colombiano, y su colega Sergei Lavrov, esta información la tomamos del Nacional que cita AF, rebajaron este lunes las tensiones bilaterales por Venezuela al rechazar al unísono el uso de la fuerza para arreglos de la crisis, aunque discreparon sobre la figura de Juan Guaidó como presidente encargado del país. Colombia solamente apoya medios políticos y democráticos, dijo Trujillo en una rueda de prensa. Trujillo insistió lo fundamental es que se avance y que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda elegir al gobierno que desee. Lavrov, quien recordó que el ministro colombiano conoce perfectamente los matices de las relaciones bilaterales, ya que fue embajador en Rusia, se congratuló de que ambos países coincidan al respecto en su rechazo a una solución militar a la crisis venezolana. En más de una ocasión nos hemos mostrado categóricamente en contra del uso de la fuerza y de la injerencia de cualquiera de sus manifestaciones en los asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país. Con tales amenazas no se puede solucionar un conflicto, punto. Uno leyera estas declaraciones inicialmente, las ve como diría uno, vuelo de pájaro, y uno diría, bueno, es una acción del gobierno ruso y trata de bloquear o paralizar cualquier tipo de cooperación militar que diese Colombia en un eventual escenario en Venezuela. Eso puede ser una lectura. Lo que pasa es que si uno contextualiza esto en la retirada, por ejemplo, que es lo que vamos a estar hablando más adelante, de este personal estratégico y de consultoría y de asesoría que da los rusos militarmente a Maduro, uno lo que puede también estar viendo es un compromiso de potencias internacionales a desescalar militarmente el apoyo que tiene Venezuela con el compromiso o la cooperación de otros actores también de bajar la presión en términos militares y retirar todo el piso de apoyo internacional, el poco que tiene Maduro, y de ahí avanzar en una transición, en el cese de la usurpación, en un gobierno de transición y en un proceso electoral libre. Lamentablemente o afortunadamente, muchas de las cosas que suceden en nuestro mundo y que suceden en nuestra política no son tan obvias como a veces parecen. Nosotros a veces sufrimos el problema que opinamos leyendo ni siquiera el titular de un artículo, sino lo que dice el enlace en Twitter de lo que supuestamente dice el artículo. Entonces ahí es importante que este espacio, que este programa, por lo menos esta hora en la que podemos estar juntos, nos sirva para dar este tipo de discusiones, para dar este tipo de comentarios y sobre todo hablar de cuestiones que puede que sean incómodas, que puede que nos gustaría que hace 3 meses ya hubiese cesado la usurpación, que ya tuviésemos un gobierno democrático inaugurado democráticamente en el poder y que el país estuviese avanzando hacia su desarrollo. Pero la realidad es la que tenemos en la calle. La realidad es la que enfrentamos día a día y sobre esa realidad es la que debemos trabajar. A veces en la política, lamentablemente en nuestros diagnósticos, en nuestros errores, partimos de premisas equivocadas, que es que vemos un mundo que es el que quisiéramos ver y no el que tenemos. En ese sentido, que trata no de ser necesariamente objetivo, sino ajustado lo más posible a nuestra visión de los hechos, que al final es propia, avanzar en esta estrategia y en este progreso. En este mismo sentido, el presidente encargado de la República estuvo en el estado de Barinas, en varias ciudades y varios pueblos, en particular en Sabaneta. Ustedes entienden lo significativo y lo importante de esta población. Y ahí el apoyo masivo de la ciudadanía, el apoyo masivo de la gente y sobre todo la participación en las calles y el acompañamiento a lo ahí planteado. Es complicado, es un reto largo, es un reto que nos lleva y nos demanda mucha inteligencia, mucho sacrificio y mucho trabajo, sí lo es. Ahora bien, lo que no debe pasar es que nosotros, por esto que hablábamos inicialmente de leer primero las cosas antes de hacernos nuestra propia opinión, pifiemos o caigamos en la desesperanza o la desesperación. Hacemos ahora la primera pausa y al volver, tal como lo habíamos hablado, lectura a este artículo del Wall Street Journal. Al mismo tiempo, quisiéramos abrir las líneas de teléfono para poder contar con su participación. 0212-482-9750, 0212-482-9750 para que nos puedan llamar ahí y poder también tener la conversación al aire entre todos nosotros. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos aquí en su programa Contigo, 1:18 de la tarde, tal como lo habíamos hablado inicialmente. Estamos haciendo revisión de estas noticias que llegan también fuera de Venezuela. Esta la tomamos del Wall Street Journal, lo escribe Thomas Grove, sale de Moscú. Vamos a irlo traduciendo. Rusia ha retirado personal clave de asesoría a Venezuela. Lo que es una vergüenza para Nicolás Maduro es que Moscú esté balanceando, midiendo la capacidad que tiene o no el líder de poder avanzar en el proceso de Venezuela ante la presión de los Estados Unidos. En función de ello, el secretario, la contratista del Ministerio de Defensa ruso, que ha entrenado a tropas venezolanas y ha dado consejo y consultoría en seguridad y en defensa, ha reducido su personal en Venezuela a solo unas docenas de lo que hubiese sido más de 1,000 trabajadores en el pico de la cooperación entre Rusia y el régimen de Nicolás Maduro. Esto es una información que es relevante y sobre todo es relevante porque cuando pasa lo contrario, cuando pasan este tipo de cosas, por ejemplo, que pasa con Juan Guaidó, pudo haber pasado, por ejemplo, con algún tipo de noticias que salió alrededor de Noruega, pudo haber pasado con algún tipo de información propia, por ejemplo, el pago del PDVSA 2020. Es decir, son temas que se toma información desde afuera, que se hace opinión ante ello. Nosotros a veces somos mucho más críticos y mucho más duros con nosotros mismos que la capacidad que tenemos de ver lo que le sucede también al mismo régimen. En este mismo contexto ha salido el día de ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, el programa o la grabación de lo que fue la entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro. Ahí, quienes han hecho seguimiento de alguna manera a estos programas ven que la actitud de Ramos desde el inicio cuestiona primero cómo llamar a Maduro, cuál es su título, cuál es su cargo, habla de los muertos y de los prisioneros políticos y se ve también cómo estas son cuestiones que Maduro sencillamente ni siquiera está dispuesto a conversar ni a manejar. Hay varias diatribas, hay varias discusiones sobre si esto se trata de una filtración controlada o no por el chavismo, si se trata por el contrario de un quiebre en su círculo de confianza, se trata de lo que sea. Creo que lo importante es que nosotros hagamos llegar este tipo de información, este tipo de reacciones
a espacios internacionales donde todavía Maduro tuviese algún tipo de apoyo, pero sin embargo nosotros mantener el foco en la lucha en la que estamos avanzando. Que se trata de la presión popular, se trata del avance político interno nuestro y sobre todo de la resistencia en este proceso. Hay algunas preguntas, hay algunas discusiones. Nos gustaría pensar, por ejemplo, que esto tenga un coto o tenga un final. Tomamos una noticia también del Nacional, donde hay el apoyo de nuevo de la comunidad internacional y es la posibilidad de que ya el gobierno indio y las empresas indias dejen de comprar crudo a Venezuela. Esto lo toma desde la BBC Mundo. Venezuela cuenta con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, pero cada vez enfrenta más dificultades para venderlo y todo indica que volverá a situaciones muy difíciles, dada la relación del embajador de India en Estados Unidos. Informó en una reunión con periodistas que su país había detenido la compra de crudo venezolano. Es importante que nosotros pongamos en contexto un poco en los mercados internacionales de crudo. Hoy Venezuela, que produce, que tiene en sus reservas petróleo extra pesado, solamente lo vende o pareciera que pudiese venderlo fundamentalmente a las propias refinerías nuestras para procesarlo y venderlo, o a mercados como el chino y el de la India. En este caso, que la India rechace la compra compromete mucho más y da más fuerza a todo este cerco financiero internacional, pero a su vez alinea un actor que ha jugado, por ejemplo, cuando empezaron las sanciones y se trancaban las transacciones con PDVSA desde Europa y Estados Unidos, algunas empresas indias surgieron como especie de rescate a la situación venezolana. Y esto es muy importante lo que ahí sucede. También leemos una noticia del mismo sector petrolero, pero ya es aquí propiamente en Venezuela. Empleados petroleros cumplen 96 horas en huelgas de hambre. Esto está sucediendo justo detrás del Banco Central en la Plaza La Moneda. Trabajadores petroleros cumplieron este lunes 96 horas en huelga de hambre, una medida con la que exigen sus pasivos laborales de 1997 al 2007. Los manifestantes se mantienen en la plaza del Banco Central de Venezuela, en la avenida Urdaneta de Caracas. Un grupo de más de 20 hombres reposan sobre cartones, algunos de ellos sin camisa, con lo que dejan en evidencia sus cuerpos malnutridos. Otros incluso se han desmayado. Los trabajadores afirman que le han notificado su precaria situación en la Cruz Roja y no han recibido respuesta. Puntualizan que se sienten burlados porque el régimen de Nicolás Maduro no le ha pagado la deuda. Esto es parte de las informaciones que recogemos. También es la crisis que queda evidenciada y que es importante que nosotros como espacio de información y espacio de comunicación la divulguemos. Lamentablemente no tiene la cobertura en los medios de comunicación. Esta propia emisora ya no está en el espectro radioeléctrico, en el espectro que antes solía estar y que pronto volverá. Por eso hacemos también, apelamos en este momento a la plataforma en YouTube, donde saludamos a quienes se conectan y escuchan esta emisora por acá. Leemos otra noticia que la postea Bárbara Bustamante aquí justamente en el chat de YouTube sobre Pablo Zambrano, que es uno de los directivos del sector salud. Convocó la manifestación para el próximo lunes para que ese día como trabajadores seamos reivindicados. También llamó al resto de los sectores del país para que se unan a las protestas. Esto lo habla justamente, subo un poco más, indicaron que el clínico tiene 6 meses con problemas de agua, lo cual produce infecciones en trabajadores, pacientes de 12 quirófanos, solo funcionan 2 de manera irregular. Es parte de la crisis que se vive en el Hospital Clínico Universitario. Tenemos esa noticia también en el Nacional, que la vamos a estar ampliando más tarde. Todos los cambios, lo dice Yoyo Juárez, todos los cambios en el régimen es gracias a las sanciones de las administraciones de Trump, y la oposición le pateó la mesa riéndose. Gracias, Guaidó. Eso me imagino Yoyo lo dice en función de lo sucedido en Noruega. Creo Yoyo que hay plena cooperación con la administración Trump, y también ellos han tenido una postura pública que sí se lee entre líneas de lo dicho sobre todo por Rubio, sobre la esperanza de que en Venezuela haya un cambio pronto, y además que lo único que habría que discutir es la salida propia de Maduro. Entendemos que hay una línea de apoyo importante a lo que aquí se hace, y también
al final lo que termina sucediendo en Noruega, o lo que por lo menos hasta ahora es lo que nosotros sabemos y que estamos hablándolo en este programa, es que no hay acuerdo en función de que no se defina la salida de Maduro. Si el chavismo busca otra cosa, pues sencillamente no hay ningún tipo de negociación. Y aquí yo sí quisiera hacer una pausa de la discusión que tenemos, y quisiera hacer una especie de confesión de algo que yo pienso, y lo hablo en privado, no lo he hablado en público, y me voy a atrever a hacerlo, y es lo siguiente. Por ejemplo, para lo sucedido el 30 de abril, que fracasó, y eso militarmente pues hay que verlo así. Para lo sucedido ese día hubo distintas conversaciones, distintos acuerdos, distintas negociaciones que el propio Leopoldo López asumía y decía cuando entraba a la Embajada de España. Cuando uno revisa, por ejemplo, y lo decía Diego Arria en su video cuando él criticaba lo que se iba a hacer en Noruega, él decía lo siguiente: bueno, es que aquí hay un proceso muy normal que se hizo en El Salvador, que se hizo en Nicaragua, que se hizo en los Balcanes, que es un proceso de mediación y de acuerdo en función de la salida de la crisis. Y él, en su experiencia, que entiende cómo se manejan estos conflictos, lo ve como una situación normal, pero luego entonces la cuestiona y dice que no tiene ningún sentido hacerla. Este tipo de crisis van a tener muchísimas conversaciones, nos gusten o no nos gusten a nosotros, en secreto, sobre todo para la fractura de la coalición dominante. Es decir, el chavismo, visto o viendo que no tiene futuro, cada actor del chavismo va a intentar salvar sus propios intereses. Sus propios intereses puede ser desde proteger una cuenta de banco en Estados Unidos y que siguen recibiendo celes por allá y que le levanten las sanciones, hasta las propias aspiraciones políticas de unos u otros. Es en la transición donde se deben tomar decisiones sobre cómo se avanza en ello. Y lamentablemente, y esto sí yo quisiera aquí ser muy responsable en lo que voy a decir, lamentablemente, lo que se hace en todo este proceso de transición no deja complacido a todos los actores, mucho menos a toda la sociedad. Porque es un proceso tan traumático en el que hemos estado, que salir lisos o salir exentos de problema alguno y donde todos estemos de acuerdo en cómo se va a resolver es imposible. Y yo entiendo que una persona que no se dedique a la política, que no sea parte de este proceso, reclame, se moleste, se sienta traicionado, se sienta contento. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, que usted como político, en general, reclame no ser parte de un proceso, proponga que lleven a unos u otros, cuando usted entiende las dinámicas propias de este tipo de situaciones. Mandela preso, casi 30 años, tienen conversaciones en secreto con de Klerk, que era el presidente de Sudáfrica, que inclusive, entre otras cosas, la llevan a un conflicto profundo, hasta con su propia esposa y sus propios compañeros de partido, y eso termina al final dando la transición y el cese del apartheid en Sudáfrica. Este tipo de situaciones, yo entiendo que la ciudadanía, yo entiendo que en el Twitter, yo entiendo que de repente para tomarse un café, si se encuentra, haya molestia, totalmente válido. Lo que no puede pasar es que nosotros propios políticos, personas responsables que debemos formar opinión y que tenemos una tarea de conducción en el país, nos prestemos a la misma irresponsabilidad de estar echándole leña al fuego, más allá de colaborar, sí, en hacer todos esos comentarios o esas precisiones o esos reclamos estratégicos que tienen que hacerse, pero no en fortaleciendo o debilitando una agenda de lucha que se ha venido avanzando. La política tiene la responsabilidad de conducir y los políticos tenemos la responsabilidad de actuar en función de ello. No necesariamente decir, por ejemplo, en un tuit, no, es que a mí me informan tal cosa. Es que la gente dice, no, la gente no dice nada. Uno dice lo que uno piensa y cuando uno no se atreve a decirlo a título personal, dice que la gente. No es que yo venía para la radio y la gente está triste porque no ha habido el cese de la usurpación. Mentira. Yo estoy triste. Yo, Alfredo Grafe, de 25 años, estoy triste porque no ha habido el cese de la usurpación. Coma.
creo que eso puede tener algunas implicaciones también con las demás personas que están a mi alrededor. Pero nosotros como políticos tenemos que ser responsables. Nosotros como políticos tenemos que hablar de lo que nosotros pensamos, ser responsables y jugárnoslas y poner nuestras opiniones en la calle y no escudarnos en lo que la gente dice. Porque lo que la gente dice al final lamentablemente es manipulado por líderes populistas como lo fue Chávez en su momento. Hacemos la segunda pausa y al volver seguimos aquí en su programa Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Amigo comerciante, si vendes productos de primera calidad, entonces prueba con Pan El Cedro. En cualquiera de sus exquisitas presentaciones a un precio sin competencia. Pedidos al mayor en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Cuando tu clientela pida Pan El Cedro, diles lo tengo y ofréceles frescura y calidad. ¡Qué rico este pan, señor! Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos aquí en su programa Contigo, 1:36 ya de la tarde. Hacemos lectura también a los comentarios que hemos tenido a través de la plataforma de YouTube. Saludamos a Carmen Martínez, que siempre gentilmente nos saluda al inicio del programa. También, ese nombre Palchinsky hace el siguiente comentario en respuesta a la comparación de lo dicho por Arria en los Balcanes y que yo hacía referencia a ello. Bueno, en los Balcanes se asume genocidio y en Venezuela pone un sol preguntando en Venezuela qué se asume. Claro, en Venezuela hay una matanza generalizada, igual un genocidio, y sobre todo lo más dramático de esto es que más allá de las muertes por motivaciones directamente políticas, lo que puede llamarse estos ajusticiamientos, la gente muerta en las protestas, asesinada, casos como el de Fernando Albán, hay una muerte, y yo te lo compararía más similar a aquello que sucedió en Ucrania con Stalin en el periodo del terror, ¿no? Más de 7 millones de personas que mueren por hambre. Que de eso es lo que estamos hablando también. Las muertes por falta de trasplante de médula o por problemas inclusive de salud mucho más básicos, mucho menores, es parte de la responsabilidad directa del régimen y es parte además del drama de lo que necesitamos transformar. Sin embargo, y aquí es una reflexión que yo la quiero hacer de la manera más sencilla posible, porque es dura y es difícil, pero hay que decirlo. El chavismo no va a salir por más o menos muertos. El chavismo le importa poco la vida de los venezolanos. Entonces, aun cuando nosotros tengamos ese drama tan cerca, todos los que tenemos un familiar enfermo, y sabemos lo inminente que puede ser la pérdida de la vida de un familiar porque se vaya la luz en el momento de un tratamiento, necesita de que la fortaleza para salir pronto, pero entendiendo que esa visión
de valores o esa visión moral de las cosas que nosotros tendríamos, es decir, ni un muerto más, si es cierto, no queremos que haya ningún otro, pero esta gente está dispuesta a secuestrar el poder y a mantenerse en ellos a costilla de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Guillermo Rodríguez dice algo, no he leído el comentario, pero yo lo voy leyendo al aire, por eso si hay algunas cosas que me queden en silencio, o son groserías, o... Alfredo, buena parte de lo que nos está pasando es porque una fracción significativa de venezolanos somos ignorantes y por no querer documentarnos y estamos acostumbrados a dejarle todo a un paladín. Guillermo, yo creo que en ese sentido nosotros, a ver, fíjate, yo soy ingeniero, pero me dedico a la política, ese es mi oficio y de eso me gusta decir que es mi trabajo además. No percibo lo que me gustaría percibir para poder vivir como cualquier otro venezolano, que no percibimos nadie nada suficiente, pero esto es lo que a mí me llena. Y estar en Venezuela en este momento es lo que a mí me llena para lo que yo quiero para mi futuro, que es que nosotros podamos vivir en Venezuela. Y yo me debo dedicar a esto y debo además dedicarle tiempo de lectura, de estudio, de trabajo y de entendimiento al fenómeno político. No así, por ejemplo, a la ingeniería mecánica. No sé de eso. Creo que los ingenieros mecánicos deben hacer lo propio. Creo, Guillermo, que además de lo que tú dices, hace falta también el respeto al oficio. ¿Cuántas veces nos pasa? Y esto me lo dicen a mí. Fíjate, yo soy militante de Primero Justicia y lo pego con un comentario que hace Carmen, que ella cita a un representante de Colombia, que dice... En reunión privada, alto funcionario de Presidencia de Colombia dijo: nosotros nos enteramos de reuniones de Noruega en periódicos. No entiendo por qué si tenemos comunicación directa con el gobierno de Guaidó. Bueno, yo entiendo que todos estos procesos, Carmen, son bastante privados e inclusive yo te pudiese decir que el coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, comentó algo muy similar por Twitter esa misma noche. No, mire, nos estamos enterando por noticias y inclusive hace el reclamo a lo interno de lo que está sucediendo. Y yo te pudiera decir, sí, mira, increíble, hay que caerle a palo a Guaidó porque hizo esto. Hasta Primero Justicia estaba por fuera. Pero lo trato de pegar con lo que decía al inicio. Las negociaciones son muy pocos los que están. Las discusiones y las transiciones políticas son aún menos. La toma de decisiones real es aún menos. Y si nosotros disciplinadamente confiamos en que es posible una transición a la democracia, liderada por Juan Guaidó, pues bueno, yo me siento representado donde él esté, aún cuando hayan inclusive esos problemas con mi propio partido. Porque ese es el gesto de disciplina y es el gesto también de responsabilidad que nosotros estamos teniendo en esto. Aquí hay mucha gente que dice, yo apoyo a Guaidó, pero si hace tal cosa. No. Yo disciplinadamente lo apoyo. Y aunque en ese día hubiese sucedido eso, que señalaron desde mi partido, bueno, válido, se haga el señalamiento, coménteselo, pero yo sigo apoyándolo. Porque él es mi representante en esa mesa. Él es mi representante en ese caso. Él es mi representante ante cualquier instancia nacional e internacional. Porque así como a mí me gusta decir, el presidente encargado esto o aquello, el presidente encargado también es quien toma esas decisiones. Entonces, ahí es fundamental la disciplina y el reconocimiento. Y a veces yo siento que de propios otros políticos, si no son ellos los que están, y esto pasa hasta en los propios mismos partidos, si no son ellos los que están, entonces sabotean, patean la mesa. Y eso es una parte importante de lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. La irresponsabilidad y la incompetencia nuestra. Si ustedes piensan que hay problemas y que nosotros a veces siendo mismo parte de la unidad se manejan con más cuidado o no se denuncian, bueno, como dirían los maracuchos, viví con ellos. Quienes han podido ver de primera mano algunas acciones pueden sentirse profundamente defraudados de lo que es la política. Pero justamente el valor de lo que ha hecho Juan Guaidó, el presidente encargado, es reivindicar justamente eso. Leo otros comentarios. Fíjate, Pilar, y me quedaba pendiente la respuesta a lo de Guillermo. Guillermo, entonces uno se dedica a la política, le dedica entendimiento a esto, le dedica trabajo a esto. Esto es mi trabajo, más nada. Y yo, por ejemplo, encuentro de cualquier tío o cualquier primo que me diga, yo no soy político, pero lo que hay que hacer es esto y esto. Bueno, pero ¿por qué si yo no opino
A mí, por ejemplo, hay familiares que sin tener idea de Primera Justicia me dicen cosas propias internas del partido con una vehemencia que yo le digo, no, mira, eso es mentira, aquí lo que pasó fue esto, yo lo vi, yo estaba ahí. No, tú no estás bien enterado. Nosotros estamos acostumbrados además a manosear la discusión política como si todos fuésemos. Y es válido, todos tenemos que estar preocupados por la democracia, pero cada quien tiene un oficio en el que se cultiva y en el que se especializa. Entonces yo no pido un país totalmente formado alrededor de lo político. Yo pido un país donde cada quien esté formado en su área, entienda lo que sucede a su alrededor, pero como está formado en un área y sabe lo que es estar formado en algo y sabe lo que es ser especialista de algo, es capaz de exigirle a los otros un comportamiento similar. Eso es lo que yo quisiera que hubiese en Venezuela, en función de lo que comentaba Guillermo. Pilar dice, no se puede comparar ninguna transición con el caso de Venezuela. Esto es un régimen narcogenocida, la salida es una sola, ¿por qué la posponen? Mira, Pilar, yo creo que evidentemente nosotros que estamos en este proceso sentimos que el sufrimiento en el que estamos es único. Pero tal como te lo decía, hay varios casos que de hecho tienen que ser referencia para nosotros en cómo vamos a hacer para salir. Por ejemplo, no caigamos en la diatriba usual de que por qué se pospone o no algo que se ha dicho ya varias veces sobre el tema militar. Y ha quedado muy claro que eso es una situación o es una acción que se tiene que construir, no sencillamente se decreta porque sí. Pero en ese sentido se dialogó con Pablo Escobar, con Bin Laden o Al Capone, dice Pilar. Fíjate, con lo que yo te quiero comparar, estamos hablando de transiciones muy duras con regímenes comunistas y corruptos, como por ejemplo pudo haber sido el polaco. Tenemos que tener además aprendizaje de otras transiciones como la que fue la chilena, que ellos salieron del comunismo con una dictadura militar de derecha, que tomó unas decisiones y tomó unas reformas que encaminó al Estado chileno en ciertos aspectos económicos, pero que luego tuvo que saber manejar y saber atender. Lo que yo les pido, y sobre todo en este espacio, es que nosotros no pensemos que nuestro caso es único y que somos las personas que no tienen solución y que nunca se ha vivido en otra parte del mundo. Hemos transitado un camino que uno que está en el sufrimiento, que uno que tiene un familiar enfermo y cuando le toca buscar una medicina no la encuentra, siente que el mundo se acabó aquí y que Dios se olvidó de Venezuela en este momento. Eso es verdad. Porque al final la vida, no sé cuántos años tienes tú, pero la vida que tiene que tiene el hombre, la mujer, no va más allá de 100 años, de 80 años. Y pensar que a ti te digan que una transición va a tomar tanto tiempo, va a ser esto, va a ser de esta forma, tú dirías, no, yo no lo veo, no lo comparto. Justamente, los tiempos de un país hay que administrarlos como un país. Y en estas transiciones hay que buscar las formas donde de la manera más urgente se dé fin, pero entendiendo que del otro lado te estás enfrentando a una gente que está dispuesta a acabar con el país para ellos mantenerse en el poder. Y no es que porque hayan más muertos van a dejarlo. Aquí se han derrumbado varios mitos en Venezuela. Uno, que esto era un tema de muertos. Otro, que si yo no trabajo no como. Es que ahora usted puede trabajar y tampoco come. Son distintas. Sigo leyendo los comentarios de Pilar. Los diálogos y negociaciones deben ir enfocados a la salida militar. Sin una opción de fuerza, el narcorrégimen nos irá. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Justamente ahí, yo no he visto a ninguno de ustedes con familiares ni en cola, dice Robert Peña. Bueno, Robert, eso sencillamente se cae de lo obvio, lo que acabas de decir. Cualquier venezolano que esté en Venezuela, que esté aquí, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Zulia, en donde sea, vive de frente a la crisis solamente cuando tiene un familiar que necesita una medicina y empieza a circular eso en los grupos de WhatsApp de la familia. Entonces, empezar a dividirnos nosotros creo que es justamente caer exactamente en lo mismo que dice el chavismo. Los diálogos y las negociaciones deben ir enfocados a la salida militar. Sin una opción de fuerza, el narcorrégimen nos irá. Eso lo dice Pilar y creo que es la clave
de cualquier cuestión de esta. Sin una amenaza, donde ellos pongan en la balanza, entonces tengan por qué irse, no se van a ir. Y evidentemente la construcción de la cooperación militar extranjera es fundamental para ello. Hacemos ya la tercera pausa y al volver seguimos con el cierre de su programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si a la hora de comprar pan busca frescura y calidad, entonces prueba el nuevo pan El Cedro. En cualquiera de sus presentaciones, sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, campesino, croissant y acemitas. Todos elaborados con ingredientes de primera calidad y lo más importante, hechos con cariño. Por eso su sabor no tiene comparación. Pedidos al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:50 de la tarde, ya estamos en el cierre del programa Contigo. Hacemos una última lectura a la página del Nacional. Los últimos titulares: los tribunales suizos fallan a favor de Semenya en conflicto con la IAF. Noticia internacional: falleció, y esto es una noticia que se expresa el luto que tiene, sobre todo, y se le expresa al partido COPEI y a toda la familia demócrata cristiana. Falleció a los 84 años Evangelina García Prince. Sebastián Piñera, lo diremos claro, en Venezuela hay una dictadura corrupta. Otros requisitos que piden los Estados Unidos para la visa. Por venganza mataron a un comerciante en Petare. Este martes comienza la renovación del PEP para los venezolanos en Colombia. Información sobre Neymar, información sobre farándula. Joseph Martínez llega con botines calientes a la convocatoria de la Vinotinto. Detenidos 2 médicos del Pérez Carreño por cobrarle $500 a un paciente. Son parte de las noticias que quedan en la primera página del Nacional. Nosotros hemos venido haciendo un programa que, les confieso yo, es difícil. Es difícil, sobre todo, explicar, responder en momentos donde muchos otros no lo hacen. Y aquí lo vinculo con un comentario que hace María Macei. Es verdad, Alfredo, todos desconfiamos y esto es terrible. A veces esto sucede por la falta de voceros que informen. Totalmente, porque en momentos como en el que estamos hoy, mucha gente dice, no, mira, vamos a poner mejor un programa grabado de hace 2 lunes y no estoy. Y ese daño que se hace en la confianza del ciudadano, que se hace en la credibilidad, y yo no diría ya del político, que al final es lo único que uno tiene. Y uno como ser humano es lo mismo. La política no es más que la maximización de las virtudes y las miserias del hombre. La política puede hacer que alguien muera y dé su vida por un ideal, como también puede hacer que alguien mate por mantener el poder. La política puede hacer que el que tiene mucho genere un sistema para que todos puedan surgir y él desprenderse de eso, como también para que otros sencillamente hagan venganza por cualquier cosa en su vida. La política es la expresión del ser humano. Y tal como lo dice María, cuando tú tienes una persona que había quedado contigo en algo, se te hace loco, tú le escribes y te deja en azul, tú lo llamas y no te atiende, tú lo llamas y te desvía la llamada, tú te lo encuentras en una calle y te evita la mirada, tú dejas de creer en esas personas. Y eso nos ha pasado a nosotros
como dirigencia política en muchas ocasiones. Y es justamente esa necesidad, ese vacío que ha generado, que ha construido tan rápidamente un liderazgo tan importante como el de Juan Guaidó. Pero es que nosotros ahí también, como seguidores de ese liderazgo, tenemos la tarea de exigir compromiso y responsabilidad y no dar cheques en blanco para que al mismo tiempo, como nosotros elevamos un liderazgo, tampoco lo derrumbemos. Ya hay personas que juzgan, valoran la trayectoria política del presidente encargado Guaidó en estos 6 meses. Por dar un ejemplo, Rómulo Betancourt irrumpió en la escena pública en el año 28. La primera vez que llegó al gobierno fue en el año 45, en la Junta Militar, y luego terminó siendo presidente en el año 60. Entonces, a estas personas que juzgan y dicen, no, es que se quemó, se le fue esto. Miren, la política da muchas vueltas, gracias a Dios, y la política al final, como el béisbol, se trata del averaje y de la consistencia. Se trata de todos los días batear bien, todos los días envasarse, y no se trata de vez en cuando pegar un jonrón y estar tomándose fotos y grabando videos sobre eso. Ese es parte del reto, ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. Nos encantaría tener noticias a veces mucho más concretas y mucho más claras y mucho más esperanzadoras. Cuando no las hay, tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar ahí y tenemos que hablar y tenemos que dar la cara en este programa y también, por ejemplo, como se hizo los fines de semana en los mercados, en Ruiz Pineda o en La Panteón, en el caso de nosotros aquí en Caracas. Se trata de estar, acompañar, dirigir y ser responsable. Cuando eso se acaba, se pierde la confianza en la política y caemos en la locura. Ha sido para mí un gusto poder conversar sobre todo con las personas que han escrito a través de YouTube. Nos gustaría que las líneas telefónicas tuviesen la misma llamada de antes, la misma afluencia. Los invitamos a ustedes que también participen por esa vía. Entendemos que con las limitaciones que hay con la radio, que no estamos en señal abierta, pues la cantidad de llamadas disminuye. Por eso estamos atendiendo con particular cariño y con particular interés el chat de YouTube, que como todo chat se pone complicado, se pone tenso, se pone a veces hasta agresivo.